Hacer discípulos, lección 9, mi encuentro con el Espíritu Santo, tema 18, ¿cómo puedes ser guiado por el Espíritu Santo? Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Estamos en la lección 9, el tema anterior fue ¿cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? Y este es ¿cómo puedes ser guiado por el Espíritu Santo? Esperamos que estos dos temas te pongan en la senda de una vida cristiana victoriosa y fructífera para el reino de los cielos. Buscar la guía del Espíritu Santo de Dios te conducirá por una senda segura, una senda la mejor que puedes desear y te evitará errores innecesarios a la hora de conocer y obedecer la voluntad de Dios para tu vida. Conocer y hacer la voluntad de Dios es el mayor logro en tu vida cristiana. Los objetivos de este tema es darte algunos principios que te ayudarán a ser sensible a la guía del Espíritu Santo y a escuchar la voz de Dios en las decisiones que debes tomar en tu vida cristiana. A manera de autoevaluación, preguntamos, ¿cómo tomas tus decisiones? ¿Cómo sabes si una decisión es conforme a la voluntad de Dios o no? ¿Cómo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo aumenta y profundiza nuestra comunión con Dios y nuestra capacidad de escuchar su voz. De esta manera podemos ser guiados diariamente en la voluntad de Dios y ser enseñados en sus caminos. En Hechos 16, 6 a 10, vemos un ejemplo de cómo Pablo continuamente fue guiado por el Espíritu Santo en sus viajes misioneros. En este caso, el Espíritu le habló por medio de una visión, pero Dios nos puede hablar de muchas maneras diferentes. Es importante que entendamos que escuchar la voz de Dios debe ser la norma en la vida del cristiano. Tu Padre Celestial te hablará en la mejor manera en que tú puedas entender que es Él quien te está hablando. Por ejemplo, Dios nos habla a través de la Biblia. A veces Dios te hablará a través de tu lectura diaria de su palabra, o también te puede venir a la mente un versículo mientras estás orando. Mantén una rutina diaria de lectura de la Biblia. Memoriza la palabra. Si tu mente está llena de la palabra, será más fácil que el Espíritu Santo la use para hablarte. Salmos 119, 105. También es importante entender que si tú piensas que Dios te está diciendo algo que va en contra de la palabra, no es la voz de Dios. Número 2, Dios nos habla también a través de una voz interior, que es como un pensamiento, una convicción que no es nuestro. Isaías 30, 21. Dios nos puede hablar a través de una voz audible, incluso como Dios habló a su Hijo en Mateo 17, versículo 5. Número 4, Dios nos habla a través de nuestra conciencia. En 1 Samuel 24:5 dice que se turbó el corazón de David después de haberle cortado la orilla del manto de Saúl. Dios no nos hablará de una manera extraordinaria si deberíamos saber ya lo que tenemos que hacer o no hacer. Número 5, Dios también nos puede hablar a través de una imagen en nuestra mente o una visión, Isaías 6:1, o un sueño, Mateo 2. Una palabra de advertencia aquí: no necesariamente todo lo que soñamos es de Dios. A veces nuestros sueños son solo un reflejo de nuestras propias emociones. No insistas en que esta sea la única manera en la que Dios te hable. Número 6. Dios también nos puede hablar a través de las circunstancias.
En el caso de puertas abiertas o cerradas, debemos usar esto solo como una confirmación final, no como nuestra única guía, porque el diablo también puede manipular las circunstancias. Otra manera en que Dios puede usar las circunstancias para hablarnos es ayudándonos a ver dónde Él está trabajando para que nosotros nos unamos a Él en su obra. Por ejemplo, si un familiar, amigo, conocido que no es creyente empieza a mostrar interés en las cosas de Dios y empieza a hacernos preguntas, podemos ver que Dios está obrando en su corazón. Entonces debemos preguntar al Señor cómo quiere que colaboremos con Él en lo que está haciendo en la vida de esta persona. Número 7. Dios nos puede hablar a través de un consejo de un cristiano maduro. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Número 8. Dios nos puede hablar a través de una palabra profética. La palabra profética es una guía para las cosas mayores en nuestras vidas, no para los pormenores. Y si una palabra profética es de Dios, Él nos la confirmará personalmente a nosotros a través de otras maneras de escuchar su voz. Número 9. Dios también nos puede hablar a través de nuestros líderes espirituales. Si tenemos una actitud de humildad y sumisión a nuestros líderes espirituales, Dios la usará para proteger que tenemos que tomar. Pidamos que nuestros líderes incluso oren y ayunen con nosotros a la hora de tomar decisiones importantes. Gracias. Ciertamente, a esta edad y con más de 40 años de experiencia en la vida cristiana, tenemos muchos testimonios hermosos que contar de la guía de Dios. Todo cristiano puede y debe escuchar a Dios y obedecerle. Esta, creemos, es una clave importantísima en la vida cristiana. Escuchar a Dios y obedecerle. ¿Cómo te habla Dios a ti, querido hermano, querida hermana? Es por la Biblia. Es una voz interior, una voz audible, una conciencia limpia y sensible por sueños de noche o visiones de día, por puertas abiertas o puertas cerradas, un consejo sabio, una palabra profética, por la guía pastoral. Creemos que es importante que definas cuanto mejor puedas la manera cómo te habla Dios a ti, aunque sin descartar las demás, porque esto te dará la confianza en que sí puedes escuchar a Dios y te ayudará a sentirte cómodo con el medio que Él te ha dado o con la herramienta. Es como una herramienta y cómo usarla con más acierto. ¿Cuáles son algunos impedimentos para escuchar la voz de Dios? 1. Conceptos erróneos acerca de quién Dios es. Dios es una persona y tiene personalidad. Las personas hablamos, incluso los bebés intentan comunicarse con otros. Dios nos hizo así porque Él es así. Se deleita en comunicarse con nosotros. Dios también envió a Jesucristo como una persona. Él es el Verbo vivo. Es la encarnación de la comunicación de Dios al hombre. Hebreos 1, 1 y 2. Otro impedimento puede ser la incredulidad. Tenemos que creer que Dios responde a los que le buscan. Hebreos 11, 6. A los que creen que nuestro Dios es bueno y generoso. La incredulidad a menudo viene porque hemos escuchado lo que Dios nos dice y hemos decidido que le vamos a obedecer, pero más tarde. Número 3. Otro impedimento para escuchar la voz de Dios puede ser la desobediencia. Si no obedecemos a Dios en lo que Él nos dice,
¿cómo podemos esperar que Él nos siga revelando su voluntad? Si te parece que has perdido la dirección clara de Dios, si has perdido el camino, recuerda la última vez que recibiste su guía y asegúrate de que has obedecido eso último que Él te dijo. Número 4. Otro impedimento para escuchar la voz de Dios puede ser no adoptar una actitud de escuchar. El Padre habla a sus hijos cuando estos están en espera callada y expectante. Como dice en Salmos 131, versículo 2, he acallado mi alma. Tenemos que acallar nuestra alma, entregando a Dios todas nuestras necesidades y con esta actitud esperar en el regazo del Padre. El Padre solo quiere amarnos. El escuchar su voz es fruto natural de la relación de amor que disfrutamos con Él. Número 5. Otro impedimento para escuchar la voz de Dios puede ser no estar dispuesto a esperar. Si no estamos dispuestos a esperar que Dios nos hable en su tiempo, podemos impacientarnos e ir corriendo delante de Él sin su guía, como hizo Moisés en Éxodo 2, 11 a 15, cuando mató al egipcio y tuvo que huir. Número 6. Otro impedimento para escuchar la voz de Dios puede ser el temor a equivocarse. El poder discernir la voz de Dios es todo un proceso de aprendizaje y a veces nos vamos a equivocar, pero también podemos aprender de nuestras equivocaciones. Estás aprendiendo a caminar. Si te equivocas, levántate y sigue adelante. Da pasos de fe aun cuando no entiendes todas las cosas. Aprendemos mientras vamos caminando. Haz del escuchar la voz de Dios una práctica habitual y te resultará cada vez más fácil. Número 7. Otro impedimento para escuchar la voz de Dios puede ser el engaño de Satanás. El juego del vaso, el espiritismo, la ouija, la adivinación y la astrología son guías falsificadas de Satanás y la Biblia prohíbe que participemos en estas cosas. Levítico 20, versículo 6 y Levítico 19, versículo 26, porque son cosas que nos alejan de Dios y nos esclavizan. También es importante aprender a distinguir entre la voz del Espíritu Santo y la voz de Satanás. La voz de Satanás tiende a ser confusa e imprecisa y trae ansiedad. Nos sentimos mal o condenados y no sabemos por qué. Pero la voz del Espíritu Santo es muy clara y precisa. Si nos quiere traer convicción de pecado, nos muestra claramente qué hemos hecho que está mal y qué tenemos que hacer para solucionarlo. Nos muestra la salida. Además nos da una paz interior y una fortaleza espiritual para hacer la voluntad de Dios, aun cuando lo que estamos enfrentando es un desafío muy grande. ¿Qué te impide entender la voluntad de Dios? ¿Hay algo que te está impidiendo a ti a la hora de escuchar la voz de Dios? Como hemos dicho, conceptos erróneos acerca de quién Dios es, incredulidad, desobediencia, no adoptar una actitud de escuchar, no estar dispuesto a esperar, el temor a equivocarse, el engaño de Satanás. Yo te voy a invitar a que hagamos una oración de arrepentimiento y de compromiso a buscar su voluntad y a obedecerla, cueste lo que cueste. Podemos decirle: Señor, traemos a ti cualquiera de estos impedimentos, todo temor, incredulidad, negligencia, rebeldía, autosuficiencia. Perdóname, Señor, límpiame, lléname de tu Espíritu, lo acepto a Él como mi santo y divino consolador y consejero. Jesús, tú dijiste que cuando Él viniera, sería para nosotros un maestro que nos guiaría toda la verdad, un consejero que nos lleva y nos acompaña. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu para
llenar nuestra vida, para guiarnos, para consolarnos. Te sugerimos, querido hermano, que aplique los principios de esta lección en una decisión importante que tengas que tomar ahora mismo. Dijimos que leer el libro de los Hechos aprenderías mucho de cómo el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles, a la Iglesia, y cómo Él nos puede guiar a nosotros. Para aprender más, lee el libro de Loren Cunningham titulado ¿Eres tú, Señor? Así se titula el libro, con un interrogante, ¿eres tú, Señor?, de Editorial de Juventud con una Misión. Te invitamos a seguir con nosotros en este curso de ir y hacer discípulos. Ya estamos en la recta final del curso. Acompáñanos en la siguiente serie de temas de la lección 10. ¿Quién es Satanás y cómo cerrarle las puertas en tu vida?